¿Cómo están mis amigos? Como siempre, un gusto, un gustazo saludarlos este día, martes 14 de febrero del 2023, en donde, siendo el Día del Amor y la Amistad, pues vamos a ponerle corazoncitos o globos a este evento que está pensado, diseñado para ti, contador, abogado, maestro, estudiante, porque todo lo que se trate de sumar será siempre bienvenido. Entonces reciban un cordial saludo, un abrazo, un apapacho, un beso, para que empecemos bien el día de hoy con el pie derecho, como se dice coloquialmente. Y bueno, pues los saluda su amigo y servidor José Antonio González Castro, siempre con el placer de sumar, de dar un valor agregado a mis eventos. Y aunque este evento ya lo hemos impartido de manera presencial en 2 ocasiones, hoy pues bueno, vamos a disfrutar este evento que es de la Resolución Miscelánea 2023. Y debo decirles que también está remasterizado, está actualizado y desde luego va a ser el parámetro para también tomar en cuenta de que me va a servir para presentar mi declaración anual de personas morales, que como dije en el evento anterior hace una semana más o menos, le dije que estoy elaborando el material, que me está gustando porque hay cuestiones bien interesantes, aparte de lo que son los estados financiero, comparativo, los 4 que ya sabemos, pues desde luego hay partes interesantes en el llenado propiamente de la parte fiscal que a muchos nos debe de interesar, ¿de acuerdo? Porque en teoría los estados financieros pues ya deben de estar preparados al 31 de diciembre del 2022 y bueno, pues el toque que le van a dar a ustedes es que lo tienen que presentar de forma comparativa, que de cierto hay cambios desde el año pasado en las normas de información financiera. Entonces de eso vamos a platicar brevemente también y desde luego como es el tema de resolución miscelánea, pues vamos a platicar a grosso modo de las reglas que están vigentes para el CFDI, para la carta aporte, para el beneficiario controlador, para la cuenta electrónica, para lo que es facultades de comprobación de la autoridad, cancelación de certificados de sellos digitales, lo que es declaraciones de esquemas reportables, que debo decirles que muchos comentarios van a hacer énfasis o hincapié, repito, en la declaración anual de personas morales, aunque no es el tema desde luego, y lo menciono precisamente por este último concepto que acabo de mencionar, que hoy, tercer año del llenado de las declaraciones, no es la excepción que en la parte final de la parte fiscal, la declaración me sigue pidiendo que le dé el número de folio que está registrado ante la autoridad fiscal si es que estoy informando esquemas reportables. Que una crítica constructiva es que muchos realizamos esos supuestos, 14 fracciones, pero nadie las informa. Y para que tengan una idea a grosso modo, vean, en materia, por ejemplo, de reciclo, que es otro tema también interesante que viene en la parte miscelánea, de entrada son 35 reglas que vienen en el cuerpo de lo que es la parte sustantiva de la resolución miscelánea, de la regla 3.13.1 a la regla 3.13.35 y desde luego algunas disposiciones de carácter transitorio, que más o menos son 5 o 6, entonces hablamos en resumen de unas 40 reglas. En la parte, por ejemplo, de lo que es esquemas reportables, que es de la regla 2.19.1 a la 2.19.28, hay por lo menos 28 reglas en materia de esquemas reportables, que básicamente son todos los supuestos y más que vienen del artículo 199 en sus 14 fracciones. Y desde luego, pues bueno, pues hay algunas otras disposiciones que atenderemos con precisión. Y hablando obviamente de la suma de todas las reglas misceláneas, en materia, por ejemplo, de CFDI, haciendo un conteo rápido, hay por lo menos unas 15 reglas misceláneas hablando de CFDI. Desde luego no les puedo decir de qué a qué reglas,
porque vienen diversas que vamos a ver. Y desde luego, hablando también de CFDI, hay por lo menos, les digo, en promedio, unas 14 reglas hablando de CFDI carta aporte. Y bueno, CFDI de nóminas no es la excepción, que más o menos hablando a grosso modo, hay de unas 8 reglas hablando de CFDI de nóminas. Y desde luego, los artículos transitorios, que para que tengan un dato, estamos hablando del artículo 8º transitorio, 9º transitorio y 10º transitorio, que les dan una vigencia de prórroga para el CFDI general, CFDI de nóminas, periodo de convivencia, hasta el 31 de marzo de este año, ¿de acuerdo? Y el artículo 10º transitorio, para efectos de lo que es la carta aporte, le da un periodo de transición hasta el 31 de julio de este año, ¿de acuerdo? Y también aprovecharemos, veremos algo general de lo que es la declaración anual, pero de personas físicas, el plazo que me dan para presentarla y entra dentro de lo que es el esquema de devoluciones automáticas, que es precisamente el 31 de julio, coincide con la carta aporte. No quiere decir que estén dando prórroga, simplemente por cuestiones de tiempos, de dificultades, pues la autoridad contempla vía reglas misceláneas la posibilidad de que puedas presentar tu anual, persona física, hasta el 31 de julio, y si tienes un saldo a favor, ejerza la opción de devolución, que captures o ya venga precargado lo que es la clave y el nombre de banco, que es un dato interesante, y desde luego procede la devolución automática, ¿de acuerdo? Entonces, como dicen por ahí los clásicos de la radio, vamos a hablar de esto y mucho más, ¿de acuerdo? Entonces ya saben la mecánica, la idea es disfrutar el evento, que vayan preparando sus preguntas, que atenderé con mucho gusto. Haremos algunos bloques a partir de por ahí de los 40 minutos, 50 minutos, primer bloque, después a lo mejor otro antes de irnos a break y después uno más antes de concluir la sesión. Yo agradezco siempre, como siempre lo he dicho, perdón la redundancia, por un lado la preferencia, por otro lado el tiempo que invierten y desde luego la gente que tiene a bien seguirme en lo personal, pues situación que agradezco de manera muy humilde, muy profunda, y más el día de hoy que estamos compartiendo muchos abrazos, besos en este día del amor y de la amistad. Así es que vamos a darle, jóvenes, vamos a disfrutar el evento, acérquense un cafecito, un tecito como un servidor, y desde luego la parte importante es disfrutar el evento. Y si hay dudas, que no dejen las dudas a un lado, simplemente externenlas, en donde siempre una frase que he dicho, no últimamente, pero bueno, hoy la reitero: nadie tiene la razón absoluta en materia fiscal, nadie, ¿de acuerdo? Ni siquiera el secretario de Hacienda. Sin embargo, bueno, como buen contador, como buen especialista, pues yo daré mi punto de vista, y creo que un poquito más de 30 años de experiencia me da la facultad de dar un punto de vista con bases sólidas para que ustedes pues finalmente puedan armar su propio punto de vista o su propia conclusión de los temas que hoy estaremos analizando. Entonces, la idea es disfrutarlo, y bueno, el tema que nos ocupa es Resolución Miscelánea 2023, en donde, si recuerdan, se publicó, que coincide con la publicación del decreto de las vacaciones dignas el día 27 de diciembre del año 2022, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, vamos a hacer un repaso genérico de lo que es el índice. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la actualización de las tarifas, que hoy ya es una realidad. Solamente se actualizan tarifas del artículo 96 y 152 de renta. Tabla del subsidio para el empleo no se actualiza. Sin embargo, para que vayan preparando sus preguntas, hoy con esta actualización y desde luego tomando como base el incremento al salario mínimo, todas las personas que devengan salario mínimo al día de hoy se van a encontrar con una sorpresa. Va a haber un impuesto a cargo del trabajador, pero bueno, ustedes saben y lo saben bien, que la Constitución, la Ley del Trabajo y desde luego la Ley de Renta dice que trabajadores de salario mínimo no se les efectuará retención alguna, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso, porque quitando trabajadores de salario mínimo, a algunos otros trabajadores, traigo un par de ejercicios, pueden tener un beneficio de un 10, 11, 12% de disminución
disminución del impuesto a la renta, pues desde luego derivado de la actualización de las propias tarifas. Bueno, ahí está un comentario. Veremos también aquí algunos comentarios importantes de cancelación del CFDI y como son temas puntuales me adelanto, fíjense. Apúntele, porque luego se nos va la hebra. Bueno, a mí en particular. La regla 27147 me dice que hoy cambia el plazo para que ustedes puedan cancelar su CFDI. Hasta el año pasado, ustedes recordarán que el plazo se extendió hasta diciembre del 2022, en donde se permitían cancelar CFDIs de años anteriores. Hoy ya no. Hoy la resolución miscelánea, en esta regla que acabo de mencionar, me dice que solamente se pueden cancelar CFDIs hasta la fecha en que el contribuyente deba presentar declaración anual. Entonces, salvo que venga otra prórroga, que eso lo va a decidir la autoridad, hoy si quieren cancelar un CFDI, se debe de cancelar a más tardar en la fecha en que presenten la declaración anual. Sin embargo, como contraparte siempre, es importante que no pierdan de vista esta regla que a mí me encanta decirla. No pierdan de vista que el CFDI que ustedes pretendan deducir, ¿de acuerdo?, debe de tener la fecha del año en que se hace deducible. Ahora, y entiendo perfectamente la prórroga, porque finalmente es una prórroga para cancelar. ¿Por qué razón? Porque el 29 letra del código me dice que la cancelación del CFDI, ustedes recordarán, reforma del 2022, solamente se puede hacer a más tardar, de acuerdo, en el mes de diciembre. Entonces, por eso hoy la resolución miscelánea da ese plazo extra de holgura hasta la fecha que presentes tu declaración anual. ¿Queda claro? Bueno, entonces hice un comentario. CFDI 4.0, ya lo platiqué, la prórroga hasta el 31 de marzo, de acuerdo, periodo de convivencia. CFDI con complemento carta aporte sigue la misma línea, les comparto la regla, la 27132, que ahí lo que destaca de esa regla, de lo que es, me estoy adelantando. Lo que destaca de la regla de la carta aporte es que hoy cambia lo que es para camiones tipo C2, ¿de acuerdo?, o menores, cambia la redacción del párrafo donde hace énfasis a un tramo originalmente llamado una longitud de 30 kilómetros, ¿de acuerdo? Hasta el año pasado. Hoy ya no habla de 30 kilómetros de longitud para que se considere como transporte local. Y insisto, hago énfasis en que debe de ser un camión tipo C2 o menos, o menor. Sin embargo, hoy la regla en cuestión me habla de que tiene que ser un radio de distancia de 30 kilómetros. Por lo tanto, longitud y radio de distancia no es lo mismo. Ahora, este es un comentario importante porque si yo traslado fuera de ese radio de distancia, en una carretera federal, aunque sea un camión tipo C2, ya se tiene que emitir la carta aporte de manera obligatoria, aun y cuando no cumpla con la totalidad de los requisitos. En esos términos viene precisamente los transitorios. Y desde luego, camiones mayores a tipo C2, con el hecho que pisen algún tramo, aunque sea pequeño, de carretera federal, están obligados a emitir la carta aporte, insisto, con algunas situaciones que no tengan a la mano, es decir, que no cumplan con la totalidad de los requisitos, ¿de acuerdo? En esos términos. Bueno, decía, de nóminas también se prorroga hasta el 31 de marzo y vamos a ver algunas reglas, en particular la regla 2751. Esa regla es importante, amigos, ¿por qué razón? Porque en materia de nóminas esa regla me da 3 elementos importantes. Vean, primer elemento, me permite timbrar antes de que pague la nómina, cosa que nadie hace, o después de que pague la nómina. Y ahí, dependiendo del número de trabajadores, que pueden ser de 1 a 50, de 51 a 100, de 101 a 200, y así me puedo ir, que les pueden dar de 3 a 11 días hábiles posteriores al pago para que puedan timbrar la nómina, considerando que deben de poner como fecha de pago el día que efectivamente se pagó la nómina. ¿Sí me explicó? Esa es una regla importante porque esta regla está habilitando días adicionales que puede ser de otro mes o de otro año, ojo, de otro año, para que puedan timbrar la nómina. ¿Sí me explicó?
A propósito del comentario que decía previamente, que el CFDI como regla general debe de tener la fecha del año en que se deduce. En otras palabras, la nómina del 2022 se tuvo que timbrar y pagar 2022, ¿queda claro? Sin embargo, la nómina de diciembre, por lo que estoy platicando, se puede extender, insisto, de 3 a 11 días hábiles para poderla timbrar. Entonces, ahí está una referencia de esa regla 2751. Otro dato también importante que lo deben de considerar. No hay que olvidar que ustedes pueden timbrar la nómina de manera semanal, de manera decenal, de manera catorcenal o de manera quincenal. Sin embargo, esta regla me da la posibilidad de que para que no haga tantas nóminas en un mes, que pudiera llegar hasta 5 nóminas por mes si yo pago de manera semanal, recordando que algunos meses traen 5 semanas, esta regla me permite hacer un solo CFDI, ¿de acuerdo? Mensual. Es bueno el comentario, porque si lo hacen así y sin perder de vista que el primer párrafo del artículo 96 de renta me dice que al ingreso devengado y pagado en ese mes se aplicará la siguiente tarifa. Es decir, la retención, amigos, por disposición de ley, no por reglamento, tiene que hacerse mensual. Entonces, si ustedes hacen un solo CFDI, alguien se podrá preguntar, oye, Toño, ¿y yo puedo retener el impuesto de manera mensual? Claro, primera semana no retienes, segunda semana no retienes, tercera semana no retienes, cuarta semana sumas todo el ingreso, timbras toda la nómina y retienes, ¿de acuerdo? Porque el reglamento en su artículo 176 me da la opción de aplicar tarifas semanales, decenales, catorcenales o quincenales. Ahora es que ustedes deciden, toman la opción o se van con la obligación, pero aquí el punto central de la regla en cuestión es que puedo timbrar toda la nómina de un mes en un solo timbre. ¿Queda claro? Sale. Entonces hay algunas ideas del CFDI de nóminas y desde luego hay otra regla bien interesante que es una adición, porque nómina está para mucho, para mucho. Pero bueno, apúntenla, amigos, la regla 27148. Esa regla es nueva y digo que es nueva porque no se publicó el año pasado, y es a propósito de que ustedes pueden pedir por única ocasión al SAT información para que puedan timbrar correctamente la nómina de los trabajadores. Y de hecho, si se meten a la página del SAT, dentro de los anuncios que ahí vienen, ya viene una parte importante donde ustedes pueden tomar esa plataforma para ingresar y obtener la información de los trabajadores para que puedan timbrar. Entonces, ese dato va en función de la regla que estoy comentando, e insisto, la regla 27148, donde el SAT les va a proporcionar la información a los trabajadores. Simplemente ustedes se tendrían que preguntar, oye, ¿y de dónde sacó el SAT esa información? Sencillo, de los propios patrones, que en los términos, se voy a decir otra regla, en los términos de la regla 246, ustedes patrones tuvieron que haber inscrito de forma anticipada, ¿de acuerdo?, a los trabajadores en el RFC. ¿De acuerdo? Entonces, bien cómo se van empalmando unas reglas con otras reglas, pero bueno, aquí, insisto, estamos destacando lo más importante. También veremos una nueva regla de los órganos certificadores, ¿de acuerdo? Que también es una regla nueva, es la regla 2.152, donde en esa regla simplemente hace referencia al tercer párrafo del artículo 5, letra del Código. Y en ese párrafo dice que la autoridad fiscal tendrá que poner a disposición de los órganos certificadores, ¿de acuerdo?, de estos órganos colegiados, que así los llamamos, el caso que se pretenda analizar para que cuente con un plazo de 2 meses y pueda dar su visto bueno para ver si cumple con la razón de negocios, que ese es un temazazo, Pero bueno, entonces aquí simplemente la resolución miscelánea en esa regla, ¿de acuerdo?, me dice cómo se integran estos órganos
colegiados. ¿Queda claro? Que básicamente son de 11 personas que vamos a ver, pero todas pertenecientes a el servicio de administración tributaria. Entonces aquí viene una inquietud, viene una duda, viene una pregunta. Oye, entonces la autoridad puede decidir a través de este órgano colegiado a favor del contribuyente. Yo lo veo poco probable, lo veo difícil, porque al final del camino es la propia autoridad quien está decidiendo si cumple o no el caso de análisis con la razón de negocios. Y vean la cosa curiosa, de que si este órgano certificador no se pronuncia en un término de 2 meses, se entenderá que es una negativa a la propuesta de análisis del caso en particular que se esté analizando. Entonces yo nada más me pregunto, ¿y dónde está la certidumbre jurídica? ¿Me explicó? ¿Dónde está la buena fe de parte de la autoridad? Y me indican que estamos ya saludando a nuestros amigos en Facebook Live, en donde les damos una cordial bienvenida. Los invitamos a que nos sigan aquí en CADEFI. Tenemos muchos talleres, muchos cursos, muchas charlas, para que realmente se empapen, se actualicen de la parte fiscal. Y por qué no decirlo, se sumen a la familia CADEFI, donde hay promociones de todos los eventos que hoy se dan en línea, se dan en presenciales, y desde luego con expositores de primera línea, de calidad, y por qué no decirlo, de lo mejor que hoy se da en territorio nacional. Entonces, bienvenidos, disfruten el evento para que también puedan inclusive mandarme sus preguntas. Estamos hablando de lo más representativo de la resolución miscelánea, ya sí algunas precisiones de que viene hoy la carta aporte, el CFDI, la nómina, el beneficiario controlador, los esquemas reportables, la actualización de las tarifas para efecto de impuesto a la renta, la posible cancelación de los certificados de sellos digitales, ¿de acuerdo? Un dato que no he mencionado, de que cambia una regla en materia, por ejemplo, de atención de exhortos e invitaciones que me haga la autoridad. Bueno, pues todo eso contempla hoy la resolución miscelánea, y desde luego algo que les decía a nuestros amigos, a nuestros clientes de CADEFI, de que algunas reglas en particular son la pauta o el parámetro para presentar la declaración anual, que viene interesante. Y por cierto, permítame hacer el comercial, el día 22 de febrero, que es la semana que entra, los invitamos a un curso presencial, ¿de acuerdo?, que vamos a dar en el Hotel Sevilla Palace con un servidor, del llenado y todos los cambios y lo que deben de cuidar en el llenado de la declaración anual, que hay cambios interesantes, muy, muy interesantes, ¿eh? Uno de ellos es la PTU, otro de ellos es que están metiendo gastos que antes no incluían, y lo están pidiendo de manera muy precisa. Se está también incluyendo información más específica de todos los movimientos que integran la CUCA y la CUFIN, ¿de acuerdo? Entre otros. Entonces, no se pidan ese evento. Y nuestros amigos, clientes que nos ven, por ejemplo, de Puebla, vamos a tener un curso presencial el día 27 de febrero en mi Puebla linda y querida. Así es que ahí nos vemos, ya sea en México o en Puebla, ¿de acuerdo? ¿Con quién más? Pues aquí con su servidor, José Antonio González Castro. Y si también por ahí se suma alguno de mis chicos, de los Avengers, ¿de acuerdo?, de lo fiscal, podemos invitar a lo mejor a Octavio, o al buen Charlie, o al buen César, contador contado, que también está siempre muy dispuesto, que por cierto, les mando un saludo caluroso a todos mis amigos, a todos mis fans, y más a las contadoras que luego me dicen: contador, ¿me regalas una foto
foto con mucho gusto. Y mando saludos, abrazos y apapachos porque estamos hoy celebrando el Día del Amor y de la Amistad con este generoso curso de resolución miscelánea. Entonces nos quedamos en esta lámina donde decíamos qué es lo que estamos platicando, hacíamos unas precisiones, decíamos del órgano colegiado, veíamos también la notificación de terceros, que es un cambio interesante, ¿de acuerdo? La regla 2212, donde aquí la autoridad está facultando a terceros para que puedan ir a tu casa, a tu domicilio, a tu empresa, para que te puedan notificar, ¿de acuerdo? Y aquí la pregunta que se tendrían que hacer los contribuyentes, los asesores, los abogados, si esa notificación por parte de terceros es válida. Lo veremos un poquito más adelante. También hablaremos de algunas precisiones en materia de reciclo, que fíjense lo importante, Hoy por hoy como reciclo, ya es una novedad a partir del 2022, ¿de acuerdo? Hay cuestiones interesantes, muy interesantes. Voy a hacer dos comentarios. Vean, primero, hay dos reglas en materia de reciclo, aparte de que son, ya decía, 35 reglas, hay dos reglas en particular que ya no se publicaron. Y vean inclusive el trasfondo del por qué ya no se publican. Ahora, vean, primera regla. La regla que decía de que yo, persona física, reciclo, podía restar para efecto de la renta gravable de PTU, ¿de acuerdo? Las devoluciones, las rebajas o bonificaciones sobre venta. Hoy esa regla ya no se publica. ¿Eso qué lectura tiene? Que si tú tienes trabajadores como reciclo, persona física, ¿de acuerdo? Seguramente, y aunque tengas estos conceptos, ya no se van a restar para el 2023 y desde luego tu renta gravable y tu PTU va a ser un poquito mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que le vas a pagar más PTU a los trabajadores. Es una primera regla. Segunda regla es la que me hablaba, y hablo en pasado porque ya no se publicó, de que una persona física que está en reciclo, en la declaración anual del 2022, ¿de acuerdo?, que podía traer pérdidas por honorarios, podría traer pérdida por actividad empresarial, podría traer pérdida o exceso de deducciones por arrendamiento, o pudiera traer pérdida o exceso de deducciones por RIF. Ese exceso o esa pérdida la puede restar en la declaración anual del 2022. Bueno, pues esa regla ya no se publicó y esa regla era simplemente la consecuencia de un artículo transitorio cuando se publicó el reciclo, que es el artículo segundo transitorio, si no mal recuerdo la fracción 7, que decía lo que acabo de mencionar, pérdidas fiscales, réstalas en la declaración anual del 2022. Pero aquí otro punto importante, ¿cuál es? De que si yo reciclo 2022, tengo una base, por decirlo, de 100 pesos y tengo una pérdida de 300, ¿cuánto me puedo aplicar? 100 pesos. Y los 200 se perderían, así como está ya visto esto. Por eso es un llamado a la autoridad, porque los reciclo hoy pueden regresar a tributar en el régimen general por honorarios o por arrendamiento, ¿sí me explicó? Y esos son beneficios que pudieran seguir aplicando, pero así como están las cosas, la lectura que se le da es que está desapareciendo la posibilidad de que yo pueda rescatar el remanente de pérdidas fiscales. Entonces, ahí está un comentario a propósito de reciclos, que hay mucho que hablar. Y otro comentario es que la declaración anual de personas morales, insisto, para que vean la robustez de la declaración anual, también ya me está pidiendo información muy particular de pagos por honorarios a reciclos, pagos por arrendamiento a reciclos y en deducciones. Me está diciendo, dime tú, persona moral, si pagaste a reciclo una cantidad que para reciclo represente un ingreso exento. Vean, entonces ya está la autoridad cuadrando la información con honorarios, reciclos, retenciones, pagos, declaraciones, etcétera. Entonces, cuidado con los cruces. Yo en alguna ocasión di un curso y puse una lámina que la llamaba la telaraña fiscal, porque se están entretejiendo muchos supuestos, ¿de acuerdo? Y dentro de esto, de esa gama de información, alguien ha dicho, y es lógico, con un clic la autoridad puede saber todo lo del contribuyente. Así es que aguas con lo que conozca la autoridad. Entonces les decía, amigos, que también algo que también deben de considerar de reciclos, con el ánimo de tener una plataforma más generosa, es la regla 3
13:10. Y en esa regla 3:13:10, que tiene algunas lecturas, unos a favor, otros en contra, pero al final del camino es el músculo de la autoridad. Y aquí en esa regla 3:13:10 dice de manera general que las personas físicas recicos que tengan ingresos como agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, los famosos agapes, ¿de acuerdo? Hasta 900,000 pesos no pagarán impuestos sobre la renta, que es algo que se desprende del artículo 113, letra E de la Ley de Renta. Eso queda claro. Sin embargo, una segunda oración dice que cuando exceda, a partir del mes siguiente, se va a pagar por la totalidad, ¿de acuerdo?, de los ingresos. ¿De acuerdo? Eso tiene dos lecturas. La primera lectura es que si yo en un mes, por ejemplo, de septiembre, por decir